Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por su asistencia. En primer lugar, queremos referirnos al drama humanitario que se está sufriendo en Canarias como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes de forma irregular. Una niña de 2 años y un joven de 20 han fallecido este martes en un hospital horas después de haber llegado en un cayuco al Hierro. Otro menor de 8 años se encuentra hospitalizado grave y Salvamento Marítimo ha tenido que remolcar a una embarcación con más de 94 inmigrantes. En los últimos 30 días han llegado al Hierro 8 cayucos, 5 de ellos con fallecidos a bordo, 8 personas muertas en total, más otros 7 cadáveres que los supervivientes aseguran que arrojaron al mar. Todas estas muertes deben recaer sobre aquellos que miran para otro lado, especialmente para quienes colaboran y son cómplices del tráfico de seres humanos. No tiene nada de humanitario afirmar, asegurar, permitir y estimular que estas personas se lancen al mar. De hecho, es todo lo contrario. Fomentar esta política de colaboración con las mafias es una terrible irresponsabilidad que conduce a la muerte, como vemos, por desgracia, en tantísimas ocasiones. Estas personas dejan atrás sus países con la falsa esperanza de encontrar un futuro mejor. Estas muertes deberían remover las conciencias de todos aquellos que, bien en los países de origen o bien en los países de destino, fomentan y colaboran con este terrible tráfico marítimo de personas que mete a bebés y madres en una barca, que las arroja al mar, les remolca esos barcos y las lanzan cerca ya de las costas españolas con un fatal destino en muchísimas ocasiones. ¿Qué hace un bebé metido en un cayuco? ¿Por qué no se les ayuda en sus países de origen? No queremos bebés ni niños jugándose la vida en el mar. No queremos tampoco jóvenes o adultos, peligrosos muchos de ellos, sembrando el pánico en nuestros barrios. Y por poner esto en contexto para que vean el grado de colaboración de estas mafias, la distancia por mar entre Senegal y la isla del Hierro son 950 millas náuticas. Se necesitan entre 8 y 12 días de viaje de un cayuco para llegar. No es posible que estos cayucos realicen ese viaje en solitario. No es posible que estos cayucos lleven ni siquiera la cantidad de combustible necesaria para realizar este trayecto. Son realmente esas mafias las que cerca de las costas recogen a estas embarcaciones, las remolcan durante un puñado de millas y las arrojan ya cercanas a las costas europeas. Y solo Vox se atreve a decir la verdad. Solo Vox se atreve a abordar este horror con la honestidad y la franqueza política que requiere. Todos los demás son cómplices de esta situación. Todos los demás partidos de España y de Europa son, en definitiva, cómplices de estas muertes que podrían evitarse, y por eso debemos defender el fin del efecto llamada. Debemos parar ese falso mensaje de que todo vale, de que tarde o temprano se regularizará a todo inmigrante ilegal o irregular, porque si no, esas personas seguirán lanzándose al mar. Porque si colaboras con las mafias de tráfico de personas, si defiendes este tráfico de personas con tus políticas, al final eres responsable de todas estas muertes. Y vivimos una situación extraordinaria porque ni los países de origen ni los países de destino hacen nada para evitar el tráfico de personas. Al contrario, todas las políticas que vemos, escuchamos y que se aprueban en los últimos días son estímulos y ayudas para este tráfico de personas. Y aquí no vamos a admitir ningún reproche.
Con políticas migratorias serias, el tráfico de personas terminaría mañana. Y precisamente este jueves hemos registrado una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a adoptar las medidas reales y necesarias para combatir esta inmigración ilegal e identificar y bloquear las rutas de tránsito de la inmigración ilegal, en concreto la que llega a Canarias. Queremos que la lucha contra la inmigración ilegal no redunda solo en beneficio de los españoles, no redundaría solo en beneficio de los canarios, también contribuye a poner fin a las mafias del crimen organizado de tráfico de seres humanos que ponen en peligro miles de vidas, fomentan la separación de los menores de sus familias por un motivo criminal y que es estrictamente económico, porque hay organizaciones enteras que se lucran con este tráfico. Y otro dato muy interesante, en las pruebas realizadas en Aragón, el 90% de los supuestos menores que llegaban, el 90%, esas pruebas óseas y de la dentadura, son realmente mayores de edad. Según datos del Ministerio del Interior, o según informaciones del Ministerio del Interior, estas personas hablan con frecuencia con sus familias en sus países de origen. Una investigación mínimamente seria, un análisis mínimamente riguroso permitiría perfectamente identificar dónde están las familias de esos jóvenes o las familias de esas personas en estos centros. Y es que este verano 2024 representará un desafío aún mayor en esta cuestión, porque hasta el 30 de junio habían entrado en España nada más y nada menos que 24.898 inmigrantes ilegales, un 96% más de los que habían accedido en el mismo periodo del año 2023, prácticamente el doble. Y por eso las medidas que le pedimos al Gobierno son sencillas, pero creemos que serían las medidas auténticamente eficaces. Reforzar la lucha contra el tráfico de seres humanos incrementando las penas aplicables para las mafias que se lucran con este drama de la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos y el crimen organizado. Diseñar un plan nacional de lucha y erradicación de estas mafias dedicadas al tráfico de seres humanos con castigos específicos para quienes se enriquezcan jugando con las vidas y la dignidad de estas personas. En definitiva, la posición de Vox es clara. No queremos niños muertos en nuestras costas. No queremos adultos y jóvenes sembrando el terror en nuestros barrios. Y para evitar estos dos dramas, la única clave es una política migratoria seria que envíe un mensaje claro que no se puede uno lanzar al mar, puesto que hay gravísimos riesgos en ello y no existe al otro lado un futuro mejor. La otra cuestión que queremos destacar, no por ello menos importante, es la corrupción del Gobierno, el caso de Begoña Gómez. En la sesión parlamentaria del miércoles le lanzamos una pregunta muy concreta a Pedro Sánchez. Santiago Abascal le preguntó con qué consejeros delegados de empresas cotizadas se había reunido o a qué consejeros delegados de empresas cotizadas en España había llamado para que hiciesen negocios con Begoña. Y Pedro Sánchez no respondió. Dio la callada por respuesta. Necesariamente debemos interpretar que han sido muchos los contactos. La propia Complutense ha reconocido que recibió una llamada específica para promover el máster de Begoña Gómez. El propio Barrabés ha reconocido que se utilizaba la Moncloa para los negocios de Begoña Gómez. La situación o la corrupción llega a unos niveles que son absolutamente inaceptables. Y Vox, como bien saben ustedes, está llevando la acusación por este asunto.
estamos trabajando en los juzgados para esclarecer hasta el último detalle de esta situación. Preguntamos, interrogamos y continuamos proponiendo pruebas y testificales para que se esclarezcan hasta los últimos hechos. La situación, por lo poco que hemos sabido hasta ahora, es terrible. El caso de corrupción es absolutamente inaceptable y no es posible que una persona, en este caso Begoña Gómez, obtenga todas estas prebendas desde la dirección de un máster y de una cátedra, una persona que no tiene ni siquiera una licenciatura. Todas estas prebendas no es explicable más que por su condición de esposa del presidente del Gobierno. Y fuera de estas dos cuestiones, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Le quería preguntar, más allá de la propuesta legislativa, ¿qué se puede hacer o qué proponen ustedes que se haga con los menores que están ahora en Canarias, Ceuta y Melilla y que no pueden ser atendidos por falta de medios? También le quería preguntar por la encuesta del CEO, del Centro de Opiniones de Catalán, que da, se me ha ido ahora la página, un 53% al no a la independencia. ¿Qué le parece este cambio después de unos años en los que se han aprobado tanto indultos como amnistía? Si cree que tiene algo que ver para este cambio en las opciones políticas de los catalanes. Gracias. Bueno, me habla de dos cuestiones muy diferentes. La primera, lo que debe hacer España es reagrupar a los jóvenes con sus familias. Esos niños, los que sean niños, que estén internados en centros en España, lo que deben hacer es regresar con sus familias. Y como ya les he dicho, según información del Ministerio del Interior, se comunican a diario con sus familias. Una investigación mínimamente diligente, muy sencilla, permitiría localizar de forma clarísima dónde están las familias de estos menores y permitir que estos jóvenes vuelvan con sus familias, que es donde deben estar. Y para aquellos que no son menores, lo mismo. Una investigación muy sencilla permitiría detectar cuáles son sus países de origen y, acto seguido, permitirles que regresen a ellos, que es donde deben estar. Y una acción clara en esta dirección acabaría con el drama humanitario que se produce en nuestras costas en 24 horas. En el momento en el que ese flujo, ese tránsito, sea evidentemente cortado y que aquellos que transgreden nuestras fronteras se vea que son reubicados en sus países de origen, ese tránsito terminaría en 24 horas. Y eso es la política que debería seguir el Gobierno y eso es lo que nosotros hemos propuesto desde que estamos en las instituciones. Y antes de forma no institucional. Y la segunda cuestión, bueno, creo que esas meras opiniones realmente no deben ni condicionar, ni lastrar, ni dirigir la política nacional de España. La unidad de España no se discute. La unidad de España es una cuestión que está por encima de la libre disposición de los gobiernos o de los políticos. No podemos mercadear con la unidad de España, no es nuestra para disponer de ella en términos jurídicos, no es un objeto de libre disposición, de nuevo, en términos jurídicos. Por lo tanto, esas encuestas, más allá de una mera curiosidad, no deben dirigir ni, en ningún caso, marcar la política del Gobierno en ninguna dirección. Como digo, la unidad de España no está sobre la mesa y no se puede ni discutir ni negociar con la unidad de España.